Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el estudio de las articulaciones de la columna vertebral. Esta vez toca estudiar a las articulaciones de los cuerpos vertebrales. Mientras antes comencemos, mucho mejor. Para empezar a estudiar a las articulaciones de los cuerpos vertebrales, vamos a ver esta bonita imagen. Mira, aquí te estoy señalando al cuerpo de esta vértebra. Y mira cómo se articula con las dos vértebras que tiene adyacentes. Se articula con el cuerpo de la vértebra que está superior y se articula con el cuerpo de la vértebra que tiene inferior. Y así todas tus vértebras, por medio de sus cuerpos, se articulan con las vértebras que están adyacentes, con el cuerpo de la vértebra superior y con el cuerpo de la vértebra inferior. Esas son las articulaciones de los cuerpos vertebrales. ¿Ya las conoces? Esto es muy sencillo. Su función principal de estas articulaciones es soportar peso. Tus cuerpos vertebrales en la columna vertebral soportan el peso del abdomen, del tórax y de la cabeza. Un poco de las extremidades superiores, pero principalmente abdomen, tórax y cabeza. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de articulación son? Son articulaciones de tipo sínfisis. También se denominan articulaciones cartilaginosas secundarias. Ahorita te explico un detalle importante de esas articulaciones y por qué las articulaciones de los cuerpos vertebrales son de ese tipo de articulaciones. Lo más importante que debes recordar de estas articulaciones, además de su función de soportar el peso, es que las vértebras están conectadas por discos intervertebrales. Ya los conoces. Fíjate muy bien. Aquí tenemos el cuerpo de esta vértebra que se está articulando con el cuerpo de esta vértebra y mira cómo entre los dos cuerpos hay un disco intervertebral. Ese disco intervertebral está hecho de cartílago. Pero hay tres tipos de cartílago. El disco intervertebral es de cartílago de tipo fibrocartilaginoso. ¿Y qué crees? Las articulaciones de tipo sínfisis, las cartilaginosas secundarias, justamente están caracterizadas, se caracterizan porque el tipo de cartílago que conecta a las superficies óseas que se están articulando es de tipo fibrocartilaginoso. Por lo tanto, como el disco intervertebral es de cartílago de tipo fibrocartilaginoso, aquí estamos viendo una articulación de tipo sínfisis. Ahora, estos discos están a lo largo de toda la columna vertebral. El último se encuentra entre L5, la última vértebra lumbar, y S1, la primera vértebra sacra. Ya más abajo, ya no hay discos intervertebrales. Este es tu último disco intervertebral. Uno pensaría que el primero está entre C1 y C2. Pues no, no hay disco intervertebral entre C1 y C2. Mira, aquí está el atlas, aquí está el axis y ahí no existe un disco interpuesto. Ya después, entre C2 y C3, ahí sí hay un disco intervertebral y así a lo largo de toda la columna. Entonces, vamos a continuar con el estudio de estos cuerpos vertebrales encargados de soportar el peso. También participan un poco en el movimiento del tronco, ya hablaremos de eso. Y pues vamos a estudiar también a esos discos intervertebrales. Vamos a hablar de estos discos intervertebrales. Y lo primero que debes saber, y ya lo sabes, es que proporciona unión entre los cuerpos vertebrales. Aquí está el cuerpo de esta vértebra, que se está uniendo con el cuerpo de esta vértebra y están conectados, están unidos por este disco intervertebral. Perfecto. Ahora,
Si tú mides la altura de la columna vertebral, toda su longitud, el 20 a 25% de esa longitud está proporcionada por los discos intervertebrales, ya el resto pues por las vértebras. Pero entonces, los discos intervertebrales proporcionan del 20 a 25% de la longitud total de la columna. Ahora, ¿cuál es la función principal de estos discos intervertebrales? ¿Por qué están entre los cuerpos de las vértebras? Están ahí para absorber choques y permitir el movimiento de la columna. Imagínate cada vez que saltas y que tu cuerpo cae, todos esos choques que sufre tu columna vertebral están amortiguados por estos discos. Absorben esos golpes. Y claro, como te comenté, también permiten un grado de movimiento. Entonces, algo que debes recordar de estos discos es que se deforman cuando se les aplica fuerza. Fíjate muy bien. Vamos a ver esta imagen que está aquí abajito. Aquí tienes un disco intervertebral al que no se le está aplicando ninguna fuerza, ningún movimiento. Aquí se está aplicando una fuerza sobre tu columna, sobre estos discos, y mira cómo tienen la capacidad de deformarse para absorber el choque. Imagínate cómo se lastimarían tus cuerpos vertebrales si no tuvieran esa protección, ese disco. Y mira, cuando hacemos movimientos con la columna vertebral, por ejemplo, durante la flexión lateral, mira, una parte se tensa y la otra parte se comprime. Se puede deformar para facilitar el movimiento. Así de sencillo. Ahora, es muy importante que sepas lo siguiente. Los discos intervertebrales están constituidos por dos partes. Fíjate muy bien. Una parte central que se conoce como el núcleo pulposo. Es justamente la zona que aquí te estoy señalando de color verde. El centro es el núcleo pulposo. Y la periferia, que es como un anillo, se conoce como el anillo fibroso, que es justamente lo que aquí te estoy señalando de color verde. Vamos a hablar de ese núcleo pulposo, vamos a hablar de ese anillo fibroso. De esta diapositiva, lo más importante que tienes que recordar es que los discos intervertebrales se encuentran entre los cuerpos vertebrales y su función principal es absorber choques y permitir el movimiento. Vamos a empezar hablando del anillo fibroso. ¿Qué tienes que saber de él? Son capas de fibrocartílago. ¿Te acuerdas que te dije que los discos intervertebrales estaban constituidos por cartílago, principalmente el de tipo fibrocartilaginoso? Bueno, ese cartílago está organizado en capas, formando el anillo fibroso. Y este anillo constituye la zona externa del disco. Mira, en esta imagen de Moore, mira qué bonito se ve aquí en la periferia tu anillo fibroso, en el centro el disco pulposo. El núcleo pulposo, discúlpame. Y si pones atención, te darás cuenta que son capas. También se conocen como laminillas concéntricas. Entonces, tenemos una capa de fibrocartílago, otra capa de fibrocartílago, otra capa de fibrocartílago, y así hasta que nos acercamos al núcleo pulposo, que ese ya está constituido de otra cosa que ahorita comentamos. Ahora, las fibras se insertan de una vértebra a la vértebra que está adyacente. Es decir, estas fibras van de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y así para conectar fuertemente a tus cuerpos vertebrales. Mira, aquí tienes un cuerpo, aquí tienes otro cuerpo, ponle pausa al video y aprecia cómo las fibras se dirigen hacia ambos cuerpos vertebrales para mantener fuertemente unidas a tus vértebras. Y por último, el anillo fibroso está vascularizado e inervado.
es decir, recibe vasos sanguíneos, al menos principalmente en la parte más externa. Conforme nos vamos acercando al centro, van desapareciendo estos vasos sanguíneos. No está tan vascularizado la parte más interna del anillo fibroso. Y también recibe fibras nerviosas. Pero estos vasos y estos nervios los comentamos mucho, pero mucho más adelante, en otro video. Ahora vamos a hablar del núcleo pulposo. Sí, también contiene fibrocartílago, pero principalmente contiene un gran porcentaje de agua. Es más, cuando nacemos, el 88% de su constitución es agua. Entonces, bueno, así se mantiene realmente durante toda la vida, a diferencia del anillo fibroso, que es principalmente el cartílago, el fibrocartílago. Ahora bien, constituye la zona interna del disco. Aquí lo podemos ver muy bien. Siguiente dato que tienes que saber, y es lo más importante, es el causante de la flexibilidad y elasticidad de la columna vertebral. ¿Te acuerdas que te acabo de decir que los discos intervertebrales se deforman cuando se les aplica fuerza? Y eso es lo que les permite absorber choques y también aplicárseles movimiento. Bueno, los discos intervertebrales son flexibles, es decir, modifican su forma y también son elásticos. Recuperan su forma natural cuando esa fuerza desaparece. Bueno, pues todo esto es gracias al núcleo pulposo. Podemos decir que el anillo fibroso principalmente lo que ofrece es unir a tus cuerpos vertebrales, pero el núcleo pulposo es el que le da esa propiedad de absorción de choques y de tener movilidad. Así de sencillo. Ahora, el núcleo pulposo es avascular, no tiene vasos sanguíneos, sin embargo, sí recibe nutrientes. Hay vasos sanguíneos que están en la periferia, por ejemplo, en la periferia del anillo fibroso, en la periferia de los cuerpos vertebrales, y por un proceso que se denomina difusión, los nutrientes por la difusión llegan hasta el núcleo pulposo. Vamos a hablar de las articulaciones uncovertebrales. A ver, Gabriel, ¿qué está pasando? Estamos hablando de las articulaciones de los cuerpos vertebrales. Bueno, las articulaciones uncovertebrales forman parte de las articulaciones de los cuerpos vertebrales. Ya entenderás por qué. Estas articulaciones se conocen como articulaciones de Luschka y no están presentes en toda la columna vertebral, solo están presentes de la tercera vértebra cervical a la sexta vértebra cervical. De C3 a C6 están presentes en muy poquitas vértebras. Algunas bibliografías dicen que a partir de C4, otras que hasta C7. Bueno. Vamos a dejarlo de C3 a C6. Y lo más importante que debes recordar es que en las articulaciones uncovertebrales participan los procesos unciformes. A ver, vamos a ver qué son esos procesos unciformes. Ya te los enseñé cuando estudiamos la anatomía de las vértebras cervicales, pero vamos a recordarlo y luego te explico cómo están estas articulaciones. Fíjate muy bien. Aquí tienes una vértebra cervical. Esto que te estoy señalando es el cuerpo de una vértebra cervical. Aquí está el borde inferior del cuerpo y aquí está el borde superior. Ese borde superior es el que me interesa. ¿Te acuerdas que en la parte lateral del borde superior de los cuerpos vertebrales habían dos proyecciones óseas que se dirigían hacia arriba? A ver. Aquí está el borde superior, aquí está la parte lateral izquierda y la parte lateral derecha. Y mira cómo en esas zonas laterales hay una proyección
que se dirige hacia arriba, otra proyección que se dirige hacia arriba. Esos son los procesos unciformes. El proceso unciforme izquierdo y el proceso unciforme derecho del cuerpo vertebral. Están ubicados en la cara superior del cuerpo, en los márgenes laterales. Esos procesos unciformes de los cuerpos vertebrales van a formar a las articulaciones uncovertebrales. Vamos a ver de qué manera. Pon mucha, pero muchísima atención a esta imagen. Mira, aquí tenemos a 5 vértebras cervicales, de C3 a C7. Pon mucha atención. Mira, aquí está el cuerpo de C6. Es una vista anterolateral. La estamos viendo desde adelante y ligeramente de ladito. Ahora, ¿ya ubicaste al proceso unciforme? Mira, aquí te lo estoy señalando. Aquí, en el borde superior del cuerpo vertebral, en los márgenes laterales, ahí se puede apreciar el proceso unciforme de este cuerpo vertebral. ¿Ya te diste cuenta que como los procesos unciformes se dirigen hacia arriba, prácticamente tocan al cuerpo de la vértebra que está superior? Mira, aquí está el proceso unciforme, pero se eleva tanto que casi toca al cuerpo de esta vértebra que te estoy señalando. Ahí, por eso, se dice que hay una articulación uncovertebral, porque los procesos unciformes de las vértebras cervicales, como están elevados hacia arriba, pues casi están tocando al cuerpo de la vértebra que está superior y es como si fuera una articulación. Y de hecho están separadas por cartílago. Mira, como aquí todavía hay disco intervertebral, o sea, tu mismo disco que está aquí, aquí también se puede apreciar. Son dos superficies óseas separadas por fibrocartílago del disco intervertebral. Es una articulación. Entonces, específicamente, ¿cuáles son las superficies óseas que se están articulando, que se están uniendo entre sí? Muy bien. El proceso unciforme del cuerpo vertebral y la superficie inferolateral del cuerpo vertebral de la vértebra que está superior. A ver, ¿cómo está eso? Sí, mira, aquí está el cuerpo, es la superficie inferior, o sea, la parte inferior del cuerpo, pero los márgenes laterales. Mira nada más que bonito. A ver, vamos con otro ejemplo para verlo bien. Mira, aquí tenemos a C4. Mira nada más qué bonito se puede ver aquí arriba el proceso unciforme del cuerpo vertebral de C4. Pero mira cómo casi está tocando aquí a la vértebra que está superior, a C3. Se está poniendo en contacto con la superficie inferolateral del cuerpo vertebral de C3. Están tan cerca estas dos superficies y están separadas por el disco intervertebral que parece una articulación uncovertebral. A ver, vamos a ver las imágenes que nos regala Moore. Mira qué bonito. Aquí está un proceso unciforme, aquí está un proceso unciforme de esta vértebra. Se elevan los procesos unciformes y casi entran en contacto con la vértebra que está superior. Es más, mira, aquí cortaron para que podamos ver qué hay en el interior. ¿Qué hay en el interior de ese punto de contacto? Y aquí está la imagen. Mira, aquí está el proceso unciforme contactando a la superficie inferolateral de la vértebra que está superior. Y mira, entre estas dos superficies óseas
hasta se forma una pequeña cavidad. Mira, ahí hay un pequeño espacio. Igual que en las articulaciones sinoviales. O sea, esto es prácticamente una auténtica articulación. Vamos a hablar un poquito más de ellas en la siguiente diapositiva. Entonces, lo que necesitas para el examen. Las articulaciones uncovertebrales se forman entre los procesos unciformes de los cuerpos vertebrales y la superficie inferolateral del cuerpo de la vértebra inmediatamente superior. Así de sencillo. Perfecto. Estas articulaciones son semejantes a articulaciones sinoviales por dos puntos muy importantes. Están cubiertas por cartílago y además presentan líquido. Mira, aquí está el proceso unciforme, aquí está la superficie inferolateral de la vértebra con la que se está poniendo en contacto y mira, queda un espacio, pero ese espacio es como una cavidad articular, presenta líquido y además, mira, está rodeado por cartílago, igual que las articulaciones sinoviales que están rodeadas por cartílago. Entonces, son semejantes a articulaciones sinoviales. Pero no necesitas estos detalles tan específicos, solamente recordar que participan los procesos unciformes. Para dominar a las articulaciones de los cuerpos vertebrales, tenemos que estudiar a los ligamentos que refuerzan a estas articulaciones. Y son dos, el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. Vamos a empezar estudiando al ligamento longitudinal anterior. Este ligamento es una banda que recorre la cara anterior, muy importante, la cara anterior de los cuerpos vertebrales y, claro, de los discos intervertebrales también. Mira nada más qué belleza. Es este que te estoy señalando aquí en color verde. Mira cómo este ligamento longitudinal anterior está anterior a tus cuerpos vertebrales, a todas tus vértebras y, claro, a los discos intervertebrales que se encuentran entre esas vértebras. Y recorre toda la columna. A ver, vamos a estudiar, porque te lo van a preguntar, vamos a estudiar de dónde a dónde se extiende. Te voy a decir lo que debes recordar para la vida. Este ligamento se extiende desde el sacro hasta el hueso occipital. Desde el sacro hasta el hueso occipital. Toda tu columna. Pero a ver, para el examen hay que ser más específicos. Se extiende desde la cara pélvica del sacro hasta el borde anterior del foramen magno. A ver, vamos a localizar estas estructuras. Mira qué bonito. Aquí en chiquito puedes ver al sacro, ahí está su cara pélvica y puedes ver de color verde cómo ahí está insertado el ligamento longitudinal anterior. Vamos a ver esto en una imagen más en grande. Mira nada más qué belleza. Mira, aquí está la cara pélvica del sacro y aquí puedes ver ya las fibras del ligamento longitudinal anterior que van a empezar a ascender, ascender, ascender en la cara anterior de los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales a ascender por toda la columna. Ahora, mira qué belleza. Vamos a ver hasta dónde llega. Mira, aquí están, aquí está tu ligamento. Viene, 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 sube, 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 sube y llega al hueso occipital en el borde anterior del foramen magno. Aquí se puede ver el orificio. Este orificio es el foramen magno. Muy bien. Bueno, a ver, primer detalle que tienes que saber. Este ligamento longitudinal anterior recorre toda la columna. Sin embargo, va a cambiar de nombre en dos sitios importantes. Mira, llega aquí como ligamento longitudinal anterior, pero una vez que llega entre el axis y el atlas, ¿cómo crees que se va a llamar? Ligamento atlantoaxial anterior. ¿Quién es el ligamento atlantoaxial anterior? Es la continuación o es parte de
el ligamento longitudinal anterior, específicamente la parte que se encuentra entre el axis y el atlas, ligamento atlantoaxial anterior. Ahora, empieza a subir, subir, subir y luego va a cambiar de nombre cuando se encuentra entre el atlas y el hueso occipital. Ligamento atlanto-occipital. ¿Qué es el ligamento atlanto-occipital? Es parte del ligamento longitudinal anterior, específicamente la parte que se encuentra entre el atlas y el hueso occipital. Así de sencillo. Vamos a verlo en la imagen de Moore. Mira nada más qué belleza. Es la misma imagen que yo te estoy presentando. Aquí está tu ligamento longitudinal anterior. Ahí puedes ver el nombre. Pero una vez que llega entre el atlas y el axis, aquí se llama ligamento atlantoaxial anterior. Y una vez que llega entre el atlas y el hueso occipital, ligamento atlanto-occipital. No confundirte con la membrana atlanto-occipital anterior. Esa membrana ya la estudiamos cuando estudiamos a las articulaciones craniovertebrales. La membrana está aquí a los lados y atrásito. Aquí adelante está tu ligamento longitudinal anterior con estos dos nombres que recibe cuando pasa por estas vértebras. Y creo que es todo lo que necesitas saber. Sí me faltó algo. Decirte la función de este ligamento, te lo van a preguntar en el examen. Este ligamento impide la hiperextensión de la columna vertebral. Es el único ligamento que cumple esta función. Todos los demás ligamentos que hemos estudiado en las diferentes articulaciones de la columna vertebral principalmente impiden la flexión lateral, restringen la flexión lateral, restringen la flexión, pero este ligamento es el que impide una hiperextensión. El único. Te lo van a preguntar en el examen. Ahora vamos a estudiar al ligamento longitudinal posterior. Es una banda que recorre la cara posterior, eso es importante, la cara posterior de los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales. Mira, fíjate muy bien. Aquí estamos viendo una vista anterior de la columna vertebral. Aquí hay un cuerpo vertebral, aquí hay otro cuerpo vertebral, aquí hay otro cuerpo vertebral. Aquí cortaron y diseccionaron a los cuerpos vertebrales. Por lo tanto, solo podemos ver la parte posterior de la columna vertebral. Mira, aquí están los pedículos, las láminas, otros pedículos, láminas, pedículos, láminas. Quitaron a los cuerpos. Ahorita vas a ver por qué. Ok, mira qué bonito. Esto que te estoy señalando es el ligamento longitudinal anterior que ya habíamos estudiado, que se inserta en la parte anterior de los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales. Mira nada más qué belleza, ahí tu ligamento. A ver, ¿ya te diste cuenta que hay un ligamento por detrás de los cuerpos vertebrales que también está recorriendo a la columna vertebral? Mira, este pedacito que aquí te estoy señalando es un pedacito de ligamento longitudinal posterior. Está también recorriendo toda la columna. Ahorita vemos de dónde a dónde, pero recorre prácticamente toda la columna, solo que por detrás de los cuerpos vertebrales. ¿Sí me doy a entender? No por detrás de las vértebras, no del lado de los procesos espinosos, no, 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 no. Detrás de los cuerpos vertebrales. Entonces, si está por detrás de los cuerpos vertebrales, específicamente en qué sitio anatómico se encuentra. Ahorita te contesto eso. Primero, tienes que saber que este ligamento longitudinal posterior, esta banda, es más estrecha que el ligamento longitudinal anterior. Eso significa LLA, ligamento longitudinal anterior. Mira, el ligamento longitudinal anterior se ve una banda gruesa,
que cubre todo el cuerpo vertebral. El ligamento longitudinal posterior es más estrecho, es más delgadito. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, mucha atención. Se encuentra, pregunta de examen, se encuentra en el interior del conducto vertebral. Tú ya tienes que saber lo que es el conducto vertebral. No puedes llegar a este video sin saber qué es ese conducto. Acuérdate que las vértebras tienen un foramen vertebral. La suma de todas tus vértebras y esos forámenes conectados en hilera te forman el conducto vertebral, que es donde está la médula espinal. Bueno, este ligamento longitudinal posterior, al encontrarse posterior a los cuerpos vertebrales, se encuentra en el interior del conducto vertebral y de hecho está anterior a la médula espinal. Ese es un detallito nada más que te quise dar. Ahorita no te preocupes por dominar eso de la médula espinal. El ligamento longitudinal posterior está dentro del conducto. Por eso te puse esta imagen. Mira, aquí tienes unas vértebras y no puedes ver al ligamento. No lo puedes ver porque está dentro del conducto vertebral. Pero aquí quité aproximadamente unas 3 vértebras y mira, ya podemos ver a nuestro ligamento longitudinal posterior. Vamos a seguir estudiándolo. Es hora de estudiar desde dónde hasta dónde se extiende este ligamento longitudinal posterior. Se extiende desde el sacro, igual que el ligamento longitudinal anterior. Se va a extender desde el sacro, pero cuidadito, no en la cara pélvica, tampoco en la cara dorsal, adentro del conducto. Yo espero que te acuerdes que el sacro tiene un conducto que se llama conducto sacro. Bueno, mira, aquí tuve que cortar a la cresta sacra media. Uy, a ver si recuerdas qué es qué es esa cresta. Los procesos espinosos del sacro, vamos a decirle. Los tuve que cortar para que pudieras ver el interior del conducto sacro. Y mira, ahí empieza tu ligamento longitudinal posterior. Va a empezar a subir, 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 subir. Aquí está, subir, subir por todo el conducto vertebral, ya en tus demás vértebras de la columna. Sube, 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 sube. Y ahorita vemos hasta dónde llega. Mira nada más, qué belleza, qué belleza. Vamos a ver hasta dónde llega el ligamento. Mira, mira. Aquí viene subiendo, subiendo tu ligamento longitudinal posterior en el interior del conducto vertebral. Ya recorrió toda la columna, ya casi llega hasta arriba. Viene, 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 viene. Aquí cortan los procesos espinosos para que lo pudieras ver. Viene, 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 viene. Y llega a la cara posterior de C2. A la cara posterior del cuerpo de C2, del axis. ¿Cómo? ¿No va a llegar hasta el hueso occipital? No, espérate, espérate. Ahí está tu ligamento longitudinal posterior que se extiende hasta la cara posterior del cuerpo del axis. Y después se va a continuar con alguien que tú ya conoces porque la estudiamos en las articulaciones cráneo-vertebrales. Se continúa con la membrana tectoria. Aquí donde te pongo esta línea punteada transversal es el límite entre el ligamento longitudinal posterior y tu membrana tectoria. A esa ya la estudiamos en un video anterior, ya no la voy a mencionar ahorita, voy a estudiar lo que hablamos de ella. Y pues, ¿cuál es la función de este ligamento longitudinal posterior? A diferencia del ligamento longitudinal anterior que impide la hiperextensión, este impide la hiperflexión de la columna vertebral. Y sí, posee abundantes terminaciones nerviosas, principalmente nociceptivas, es decir, este ligamento percibe dolor. Vamos a seguirle. Hay un detalle muy importante que no te enseñé sobre los discos intervertebrales y no puede terminar este video sin que lo veamos. Pon mucha atención. Tú ya sabes que este orificio se llama foramen intervertebral y sabes que por ahí emergen los nervios espinales. Cuando estudiamos estos forámenes intervertebrales, vimos sus límites, el límite superior, el límite posterior, el límite anterior y el límite inferior. Pero a ver,
No recuerdo haberte dicho lo que a continuación te voy a explicar, entonces por favor, pon mucha atención. El límite anterior está formado por dos estructuras. Podemos decir que el límite anterior se divide en dos, la mitad superior y la mitad inferior. Sí puedes ver que son dos estructuras diferentes. ¿Quién forma la mitad superior del límite anterior? El cuerpo vertebral, específicamente la cara posterior del cuerpo vertebral. La cara posterior del cuerpo vertebral forma la mitad superior del límite anterior de los forámenes intervertebrales. Pero mira, la mitad inferior es otra estructura. La mitad inferior de el límite anterior del foramen intervertebral está formada por el disco intervertebral. Y eso es justamente lo que te quería enseñar. Los discos intervertebrales forman la mitad inferior del límite anterior del disco intervertebral. Perdón, del foramen intervertebral, quise decir. Aquí está tu foramen intervertebral. Estas dos estructuras son su límite anterior, la mitad superior, la cara posterior del cuerpo. La mitad inferior, el disco intervertebral. Listo. Terminamos de estudiar a las articulaciones de los cuerpos vertebrales. Muchas gracias por haber estudiado conmigo. Espero que hayas aprendido muchísimo. Si fue así, déjame un comentario, dale like, suscríbete y pues espero verte pronto. Muchísimas gracias.